Muy bien, adelante cuando quieran. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos a estos seminarios que nos acompañan ya desde hace un buen tiempo y un gusto estar en la mitad de la cursada. Así que hoy, sin muchos prolegómenos, me gustaría presentarles a quienes ustedes conocen, al doctor Oscar Ricardo Bruno, quien nos acompañará hoy contándonos temas que nos interesan fundamentalmente para la cátedra Proyecto Final. Así que nos volveremos a ver nosotros seguramente a principios de la primavera. Espero que siga la cursada bien y que tengan éxito en este avance hacia la meta final, que como ustedes saben va a ser seguramente muy buena. Así que Oscar, bienvenido. Yo, digamos, no te presento, creo que todos nuestros cursantes te conocen, te quieren mucho. En realidad te queremos mucho porque has sido prácticamente el que ha dado el puntapié inicial a la carrera con tu materia de algoritmos hace ya unos cuantos años. Así que todos ellos saben de tu benevolencia para con la carrera que están terminando. Adelante, Oscar. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Estoy realmente feliz de estar con ustedes. Feliz por quien me invitó, nada menos que mi más admirado, la persona que más admiro, que es Carlos Tomasino y Gabriela Salem, que admiro y quiero muchísimo. Así que muchísimas gracias. Bueno, y también feliz porque yo estoy recorriendo algunos nombres y me encuentro con algunos nombres que me son familiares. El nombre mismo de Fede me fue familiar, que está en otro rol ahora. Así que es muy grato esto, ver jóvenes que uno los recuerda. Yo los recuerdo de chiquititos, hace unos años, hasta con casi cara de temor, ¿no? Y que estar viéndolos ahora, que están acercándose a la culminación de su carrera, me parece inmensamente lindo y me pone inmensamente feliz. Si ustedes me permiten, yo voy a empezar voy a compartir mi pantalla para hacer esta presentación. Acá dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. No puedo, Fede, compartir. Fede, habilítale, por favor. Sí, ahí te estoy habilitando. Un segundito. ¿Dónde estás? Acá. Ahí deberías poder, Oscar. Ahí puedo. Sí, perfecto. Bien, voy a comenzar entonces con esto. El tema de esto es que, a ver cómo es, admitir, ¿qué es esto? Admitir. ¿Querés maximizarlo o si no con F5? Con F5, vamos a ejecutar, no puedo ejecutar con F5, bueno. Ahí está. Bien, el tema es ver cómo es la presentación en el CONAICI. Tiene un propósito esto. Nosotros estamos en la universidad, y en la universidad no solamente las cuestiones son académicas, en la universidad se hace ciencia. Nosotros tenemos que despojarnos de ese conocimiento envejecido, y lo que hacemos en la universidad es ciencia. Los ingenieros son científicos, no son artesanos. Son muy creativos los ingenieros en sistemas, pero no son artesanos. Los ingenieros son científicos, en cualquiera de la disciplina. Y nosotros tenemos que ir contra ese conocimiento envejecido. ¿Y cómo se enfrenta el conocimiento envejecido? Investigando. Entonces, este congreso del CONAICI es el 9º Congreso Nacional de Ingeniería Informática y Sistemas de Información. Y yo vi que a ustedes les han enviado las fechas para la presentación de los trabajos, pero en definitiva el Congreso se hace a distancia el 4 y 5 de noviembre de 2021. Este Congreso, CONAICI, Congreso Nacional de Ingeniería Informática y Sistemas de Información,
es iniciativa del RISIC, que tiene que ver con ingeniería informática y sistema de información del CONFEDI. El CONFEDI agrupa a todos los decanos de la Facultad de Ingeniería. Quiere decir que está, quien organiza todo esto tienen una vinculación directa con los que dirigen las universidades, porque tienen que ver los decanos de ingeniería. ¿Y cuál es el propósito? La divulgación de las tareas que se hacen de investigación en las carreras de ingeniería. En particular, ingeniería informática, esa información automática, ingeniería informática, y los sistemas de información, que el sistema de información es justamente parte del título, del título que están haciendo ustedes. Así que estos son los que promueven este congreso. Las fechas tentativas, bueno, ya empezó la recepción de artículos. Primero se envía un artículo, que ahora vamos a ver cómo, que no tiene que tener ninguna afiliación. Ahora vamos a ver los detalles un poquito más adelante. Ese artículo tiene una fecha de cierre para la recepción de los artículos, que es el 8 de septiembre. Hasta esa fecha se pueden, desde antes de ayer, se pueden empezar a enviar los artículos con un determinado formato, que es lo que nosotros vamos a tratar de ver, tratar de analizar, y fundamentalmente ver cómo se hacen, ¿no? Y después hay un cierre de la recepción de los artículos, que es el 8, que en general muchas veces esto se posterga un poquito, pero bueno, en principio es el 8 de septiembre, que es bastante tiempo por delante. Después de esa presentación, de esa primera presentación de los trabajos, se recibe, a los que presentaron el trabajo, una notificación de aceptación de los trabajos. Cuando se recibe la notificación de aceptación de los trabajos, hay una fecha para entregar la versión final, la versión definitiva de ese trabajo. Después hay una fecha con cierre de inscripciones y hay una fecha precisa del Congreso. El Congreso se hace a distancia el 4 y el 5 de noviembre en la Universidad, en la Facultad Regional de Mendoza. Ustedes seguramente les vamos a agregar o alcanzar a ustedes, si les es de utilidad, un PDF con todas estas cosas, donde están la dirección de correo donde tienen que acceder para inscribirse y todo lo demás. Todas estas cosas están puestas en internet. He visto que en la publicación que les acercaron a ustedes, los profesores de proyecto final, ya parte de esta información que está puesta acá, ya ustedes cuentan con esta información, inclusive cuentan con dónde acceder a la información. Existen varios ejes temáticos en los cuales ahí está. Existen varios ejes temáticos, varios ejes temáticos. Algunos ejes temáticos, es decir, el Congreso no es solamente para estudiantes, es para estudiantes y profesionales. Por ejemplo, yo soy investigador, presento trabajos como investigador. Pueden ser aspectos legales y profesionales, aspectos de aplicaciones informáticas y de sistemas de información, bases de datos, de educación en ingeniería, que en general cuando yo presento trabajos con algún colega, está en esta área, ingeniería de sistemas, ingeniería de software, bueno, estos son, y redes. Estos son los ejes temáticos del Congreso. El trabajo se encuadra en algunos de estos ejes temáticos y se le envía a algunos evaluadores para que puedan determinar la calidad de los trabajos. Dentro de los ejes temáticos y de los trabajos de investigador también existen un apartado que es de trabajos estudiantiles. Los trabajos estudiantiles, que son los que nos van a ocupar ahora, tienen varias, distintas también categorías. Trabajo final de carrera. El trabajo final de carrera, existen algunas carreras donde se termina la carrera con la presentación de una tesina, de una tesina de grado. Entonces algunos pueden presentar una síntesis de su tesina de grado, o como en el caso de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional, de esta Facultad Regional, de ustedes particularmente, que en la materia proyecto final tiene que presentar un proyecto. Se sugiere que el trabajo tenga una extensión máxima de 10 páginas en el caso del trabajo final de carrera, y tiene que estar encuadrado en un ámbito educativo, en un ámbito universitario.
Existen también otros trabajos de estudiantes, que nosotros vemos, trabajos de cátedra, que están divididas entre primero y tercer año, los agrupan. En general, muchos chicos de primero presentan sus primeros trabajos. Probablemente algunos de ustedes, si han cursado sistemas y organizaciones con la doctora Florencia Pollo Cataño, probablemente hayan también participado en un congreso en primer año, porque en general los estudiantes que cursan con la profesora los invita a que participen y los ayudan con eso. Así que a lo mejor algunos han tenido experiencias en trabajos de presentaciones en el CONAICI. Que por otro lado, hubieron trabajos presentados el año pasado con bastante éxito, según hablábamos hace un rato con Fede Botti, ¿no? Los trabajos que presentaron los estudiantes el año pasado fueron de una gran calidad. Bueno, hay trabajos entre primero y tercero, trabajos de cuarto a sexto año. Y después hay trabajos que son extra cátedra. Todos los otros trabajos que no sean los trabajos final de carrera, se sugiere un máximo de 8 páginas. Y después lo otro de 10 páginas. De luego que todos estos trabajos, ahora vamos a ver que tienen algunos apartados, lo vamos a detallar un poquito y vamos a decir más o menos una orientación de cómo encararlos, cómo hacer para encarar esos trabajos. Bueno, vamos a ver. Algunas instrucciones. El primer trabajo que tienen que enviar es ciego. Quiere decir que no tiene que tener ninguna referencia a los autores. La plantilla, el template, va a decir en algún lugar autores y agradecimientos y qué sé yo. Bueno, el primer trabajo que tienen que enviar debe ser ciego. ¿Saben por qué? Porque hay una revisión ciega. Es decir, yo presento trabajos como investigador y también evalúo trabajos. En general, soy evaluador de trabajos estudiantiles. Se supone que si uno conoce de dónde vienen los trabajos, a lo mejor puede tener, qué sé yo, alguna ventaja o desventaja para el autor. Entonces, para evitar eso, es ciego. Más aún, es posible, como no saben, por ejemplo, en la universidad, en la Facultad Regional de Mendoza, que yo tuve grato para mí contacto con ustedes, y yo es probable que también conozca los trabajos de ustedes. Si a mí, cuando me entregan los trabajos, algún trabajo es un trabajo que yo he leído, porque lo vi, porque lo estuve orientando, yo me abstengo de participar. Es decir, nosotros los que evaluamos nos abstenemos de participar de trabajos que conocemos. Entonces, las filiaciones en la primera entrega no tienen que poner nada que tenga vinculación con eso. Es decir, nada de nada. No puedo poner, por ejemplo, ninguna referencia a la universidad y al final en los agradecimientos le agradezco, por ejemplo, lo cito Carlos, perdón, le agradezco al licenciado Carlos Tomasino por su generosidad en los trabajos de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional de Buenos Aires. Si el agradecimiento es genuino, como correspondería a la figura de la característica del licenciado Tomasino, no es este primer trabajo del momento. Nada, ninguna referencia, ni de los autores, ni de la universidad en la cual está presentando el trabajo. Eso tiene que ser absolutamente ciego. Esas filiaciones se ponen al final. Si el trabajo es devuelto y le dicen, bueno, mire, si el trabajo es aceptado, entonces le piden la entrega final. En esa entrega final, sí, ponen todos los agradecimientos que pongan, todos los autores, el conjunto de autores, todas las referencias que puedan tener a la universidad. Los artículos deben ser originales y tienen que estar centrados en alguna actividad académica. Tienen que estar centrados en una actividad académica. Cumple con eso lo que están haciendo ustedes, porque los trabajos que ustedes están presentando son originales. De hecho, así será, imagino, cuando lo están presentando en proyecto final, y están enmarcados dentro de la actividad de la materia, de la materia que se llama proyecto final. El formato tiene que estar en PDF, es en español, ese es el lenguaje del Congreso, aunque también se admiten, seguramente no va a ser el caso de ustedes, se admiten trabajos en inglés o en portugués, pero seguramente no va a ser el trabajo de ustedes. Repito aquí que primero son objeto de una revisión ciega. Son objeto de una revisión ciega. Ninguna referencia a los autores ni a la institución a la cual los autores pertenecen. No hay que hacer ninguna referencia a eso.
todos los trabajos que son aceptados, algunos trabajos, a lo mejor, según el juicio de los evaluadores, se piden 2 evaluaciones, y si hay discrepancia entre las evaluaciones, ahí se pide una tercera opinión. Con la suma de las 3 opiniones se determina, alguien determina si los trabajos son aceptados o no aceptados. En el caso de que los trabajos sean aceptados, se les pide la presentación de la síntesis del trabajo en un póster, que en algún momento, en el momento del Congreso, se tiene que presentar. De esos trabajos que fueron aceptados, en general se eligen los 2 o 3 mejores y además, en lugar de presentar el póster de esos trabajos, se expone. Toda la comunidad, la comunidad científica convocada, estudiantes, profesores y qué sé yo, pueden ver qué es cómo exponen los trabajos que fueron... No es competencia, pero los mejores trabajos, los que han sido ganadores, digamos, de cada uno de los rubros, son expuestos. Esto ocurrió el año pasado con mucha alegría, con jóvenes que presentaron la materia del proyecto final, porque realmente hubieron algunos trabajos realmente excelentes trabajos, por lo cual entiendo que este año va a ser lo mismo. Bueno, también desde el punto de vista formal, para presentar los trabajos, al menos una persona tiene que estar inscrita. La inscripción, no sé cómo será el tema de la inscripción, eso no lo sé, pero al menos uno de los autores tiene que estar inscrito. Y un autor puede presentar más de un trabajo. Nosotros vamos a charlar ahora, vamos a ver ahora de un formato de la presentación del trabajo. Un formato orientativo. Ese formato no es que limita que necesariamente hay que hacerlo así. Es un formato orientativo, pero tiene todos los condimentos que tiene que tener un trabajo científico. Insisto entonces, nosotros vamos a trabajar con trabajos de alumnos, los artículos como síntesis deben ser trabajos originales, realizados en el contexto de una actividad académica. Ustedes cumplen con todo eso, y tienen que tener un límite máximo sugerido de 10 páginas. Después les voy a decir la plantilla, cómo pueden obtener la plantilla, les muestro la plantilla en cada uno de los, el tipo de letra que tienen que poner en cada uno de los lugares, el espaciado y todo lo demás. Entonces estas cuestiones formales es un poco las cuestiones que nosotros vamos a analizar ahora, hoy. Insisto que el texto primero tiene que ser ciego, los datos de los autores no se incluyen ahora, los datos, el artículo tiene que ser original. Y acá quiero detenerme en un concepto que a mí me parece fundamental. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Lo que vamos a ver ahora son detalles, una cosa casi no muy importante. Lo importante es la idea del proyecto final. Acá lo único que nosotros vamos a ver es cómo se presenta en el Congreso de CONAICI. Digamos, las cosas que surgen acá es qué aspectos formales deben cumplir para presentar el aspecto del CONAICI. La calidad del trabajo no la vamos a ver acá. La calidad del trabajo la ven con la ingeniera Salem, la ven con Roberto Oribe, la ven con los profesores del proyecto final. La calidad del trabajo está en la idea de ustedes. Nosotros simplemente vamos a ver cómo hacer para presentarlo en el Congreso. Eso es solamente lo que vamos a ver. Los lineamientos generales son que hay que tener un título, quiénes son los autores solamente en la presentación, cuando es la presentación final, al principio no hay que ponerlos, insisto con esto, un abstract, un conjunto de palabras claves, una introducción, el desarrollo de los trabajos, si hay algún trabajo similar al que están poniendo, ponerlo como antecedente, y acá, este año, no dijeron, y a mí me parece que es importante tenerlo, y como esto no es prescriptivo, yo sugeriría ponerlo, cuáles son los resultados obtenidos hasta ahora y si se puede discutir, y después vamos a ver qué es la discusión. Esto que está resaltado aquí en rojo no está previsto en los lineamientos generales del Congreso de este año. Yo entiendo que podría ser interesante colocarlo como para poder ampliar el trabajo que están presentando. Después de eso, sí vienen las conclusiones, los trabajos futuros. Vamos a establecer que hay diferencia, el resultado no es lo mismo que conclusión, ¿no? Bueno, esto no hace falta que yo se lo explique a jóvenes casi ingenieros, ¿no? Pero vamos a ver cómo se establece la diferencia entre los dos. Y después hay una parte de los agradecimientos, en el caso de que correspondan, y solamente si el artículo es aceptado,
porque claro, ¿no? Si ponen los agradecimientos, probablemente surja que agradezca a la institución. Salvo que en los agradecimientos ustedes hayan hecho un trabajo, por ejemplo, qué sé yo, la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico de cáncer en el hospital fulano de tal, y le quieran agradecer al doctor fulano de tal, que fue quien los orientó sobre el tema de tratamiento. En este caso, si no hay ninguna vinculación con la institución y ustedes quieren tener esa devolución hacia la gentileza de quien los orientó, ese agradecimiento sí puede estar. No puede haber ningún agradecimiento que tenga vinculación. Agradecemos a la ingeniera Gabriela Salem por el trabajo que hicimos en proyecto final en la Universidad Tecnológica Nacional. No, ahí estamos identificando de dónde son. Y no tiene que haber nada de eso. Sí puede hacerse esos agradecimientos a posteriori. Bueno, y después los datos del contacto solamente en el caso de que el artículo sea aceptado. Vamos a ver. El título. El título en general es lo último que se pone en un trabajo. ¿Y qué debe ponerse en un título? Bueno, cuando yo leo el título, me tiene que decir más o menos de qué se trata, qué sé yo. Si yo dijera, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del diagnóstico, ¿no? La inteligencia artificial en el diagnóstico de las enfermedades, qué sé yo, de diabetes, por ejemplo. Bueno, ahí estoy, del título, estoy diciendo de alguna manera de qué se va a tratar el tema. Estoy estableciendo algún contenido. ¿Cuál es la idea fundamental? Mi idea fundamental es la aplicación de algo para obtener algo en particular, la detección temprana, por ejemplo, de alguna enfermedad, utilizando las herramientas, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Chao, mi corazón. Disculpen, se va mi nieto, perdón, se va mi nietita. Debe el título inclusive permitir que uno pueda intuir cuál es el alcance que va a ser el trabajo. El título, si no les parece completo, cuando lo están presentando, puede tener un subtítulo, por ejemplo. Vuelvo a mi ejemplo, perdonen mi ejemplo, no se me ocurre otro, tengo poca imaginación. La inteligencia artificial, la detección temprana de la enfermedad de la diabetes. 2 puntos. El caso de estudio del hospital tal, del hospital Posadas. Entonces, si no alcanza en el título para expresar toda la idea que ustedes quieren expresar, 2 puntos se agregan, orientando, acotando, especificando o para concretar un poquito mejor el contenido. Pero no tenemos que empezar la investigación haciendo el título. Tenemos que empezar la investigación teniendo una idea. El título va a surgir al final de todo. Lo último que se pone es el título. Simplemente estoy diciendo, ¿qué debe revelar el título? Bueno, que más o menos oriente sobre lo que estoy haciendo. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, con inteligencia artificial aplicada a la detección temprana de alguna enfermedad, que más o menos diga eso. Disculpen mi ejemplo, no, sé que no tiene ninguna relación con los temas de ustedes, pero simplemente para poder establecer un ejemplo. Luego aparece, después del título, algo donde nosotros hacemos el resumen del trabajo. El resumen del trabajo tiene que ser un solo párrafo, por favor, un solo párrafo. Es decir, en el resumen del trabajo no tiene que haber punto y aparte. En todo caso, si quieren cortar la oración, que hay que cortar la oración, punto seguido, un solo párrafo. Un solo párrafo, no tiene que haber más de un párrafo, un solo párrafo, que no debe superar las 250 palabras. ¿Qué tiene que ser? Tiene que describir más o menos qué es lo que están haciendo, pero sin dar demasiada información. Si yo, por ejemplo, en mi resumen, digo todo lo que hice, ¿para qué voy a leer el resto? Me quedo con el resumen. El resumen me tiene que dar a mí las ganas de seguir leyendo el resto. Es decir, el resumen tiene que ser algo, si yo estoy trabajando, de eso podría decir, describir más o menos el objetivo que me propongo para la detección temprana de enfermedades, y podría dejar intuir que los resultados fueron magníficos, sin decir cuáles. Porque si no es lo mismo que ir al cine y decirle quién es el asesino en la primera escena de la película, en la película del misterio. No mostrar.
no mostrar, es decir, que el que lea tenga interés de leer el resto del trabajo. Que no le alcance con la palabra, con el resumen, va a decir, ya sé de qué se trata, mira, está buenísimo. No, al revés, que tenga interés. ¿Cómo habrá hecho para resolver esto que dice que resolvió? Dice que lo resolvió, está perfecto, pero ¿cómo hizo? Entonces, me da el interés por saber, porque a lo mejor eso que resolvió a mí me sirve para resolver otra situación en otro. Es decir, que me dé interés de la lectura. No que ahí termine la lectura del trabajo. Con 250 palabras. Acá es importante, miren, es una formalidad, pero es importante, no poner citas. Yo no puedo poner, por ejemplo, en el abstract, como dice fulano de tal, lo cito al final, porque el abstract es de mi trabajo, no del trabajo de fulano de tal. Seguramente el fulano de tal puso cosas que él piensa en el resumen de su trabajo. Este resumen es de mi trabajo, es propio trabajo mío. El trabajo de investigación requiere de citas, pero no debe ser todo cita. El trabajo de investigación requiere de cita y requiere de aporte personal. Lo más importante en el trabajo, fundamentalmente en el trabajo profesional que están haciendo ustedes, es el aporte profesional. Y en el abstract, yo no tengo que citar a nadie. El abstract es el resumen de mi trabajo. Digo mi trabajo, me refiero al grupo de trabajo, ¿no? Digo el investigador, al grupo de investigadores. Es el resumen del trabajo de ustedes. No admite citas, no admite absolutamente ninguna cita. ¿Es porque no hay que citar? No, yo no digo que no hay que citar. Digo, acá, en este lugar, no admite cita. Tiene que haber un equilibrio entre la cita y la opinión personal. Porque si no hay opinión personal, no hay trabajo de investigación. Solamente lo que hicimos fue recorte de lo que hizo otra persona. Bueno, tenemos casos de muchos, ¿no? Que hacen sus tesis, por ejemplo, y sacan de un lado, sacan del otro lado, hasta algunos sacan de Wikipedia, ¿no? Qué sé yo, con todo respeto a Wikipedia. Entonces, el abstract debe tener una descripción más o menos de lo que hace, una aproximación a las conclusiones, pero no decir todo. Insisto otra vez, con un único párrafo, sin punto y aparte, punto y seguido en todo caso, punto seguido, y que dejen ahí la espinita para querer seguir investigando de qué se trata este trabajo tan interesante que estos jóvenes me indican acá que va a empezar, me lo indican con pocas palabras. Esto es el abstract. Después, seguramente los trabajos científicos se publican. Entonces uno tiene que buscar las palabras más significativas o que más representen al trabajo que están haciendo para que cuando se busquen en algún repositorio se pueda buscar por esas palabras claves el trabajo. Que se pueda buscar por esas palabras clave y sea fácil de buscar en algún repositorio científico. Así que el Astra con 250 palabras como máximo y un conjunto de palabras clave que son las palabras más representativas que puedan facilitar la búsqueda en ese repositorio científico. Después de esto viene la introducción. La introducción del trabajo. Ahí nosotros tenemos que describir el problema. Los investigadores hablan del problema de investigación. Los investigadores hablan del problema de investigación. Es decir, no hay un problema en sí mismo, no hay un problema. El investigador crea la situación de modo tal de que parezca problemática. Por ejemplo, yo puedo detectar, y sigo con mi ejemplo, yo puedo detectar que, por ejemplo, alguna enfermedad como la diabetes, ¿no? Se me ocurre pensar en la diabetes y se me ocurre pensar, por ejemplo, bueno, a ver si pienso, no sé si me va a salir lo de medicina, yo no soy muy habilidoso para pensar e improvisar, pero a ver si yo pienso esto. Pienso en la diabetes y pienso en el encierro ahora que estuvimos hablando hace un rato del tema de la pandemia. Supongamos que yo pueda pensar que, por ejemplo, con el tema de pandemia, por ejemplo,
porque con el tema de pandemia, las personas que están en su casa por distintas razones, qué sé yo, tienen una alimentación que no es la más adecuada, entonces tienen mucho tiempo ocioso y comen comida no adecuada, y eso puede generar, por ejemplo, una mala alimentación, y eso puede producir algunos efectos, algunos trastornos, sobre todo gente de edad, en la mala alimentación y estar sentado todo el día, algunos trastornos de salud y que se pueden ver vinculados, por ejemplo, con la diabetes, por ejemplo. Entonces yo puedo describir esa situación, y entonces también puedo decir que a lo mejor es difícil que uno pueda conocer el estado de avance. Entonces puedo presentar eso como un problema, que hasta ahora no era un problema, no sé si era un problema. Yo estoy generando un problema para que después darle solución a esa situación que yo estoy analizando para ver que mi trabajo de investigación va a resolver ese problema, que no era un problema. No era un problema. El investigador genera las cosas como si fuera un problema. Entonces nosotros tenemos que generar las cosas, plantear las cosas y encontrar alguna situación que vemos que, si bien no es problemática, que alguna situación que algún ajuste hace que esa situación mejore. Si yo, por ejemplo, tengo una detección temprana de la diabetes, probablemente me pueda cuidar un poco más con las comidas, y a lo mejor a la noche del sábado, hoy a la noche, por ejemplo, saltearía la pizza y el porrón de cerveza que puedo tomar. Digamos, plantear la situación como una situación que pueda ser una situación problemática. En este caso, en la introducción, uno tiene que decir cuál es el aporte que va a hacer el trabajo y a quién beneficiará. En mi caso, por ejemplo, el aporte de mi trabajo puede ser que vamos a conseguir una detección temprana de la diabetes. ¿Y a quién puede beneficiar? Bueno, a la gente, pienso en mí, ¿no? A la gente de edad, a la gente, a los adultos mayores, qué sé yo, con poca actividad física, bueno, entonces buscar de alguna manera. ¿Y cómo impacta esto? Es decir, ¿cuál es la ventaja de que yo tenga una mejor alimentación? No yo, individualmente. ¿Cuál es la ventaja de que las personas grandes tengamos una mejor alimentación? ¿Cómo impacta todo esto? Bueno, poner, digamos, en la situación que uno pone, tratar de describir cuál es el problema, ya digo, no un problema, generar la situación como una situación problemática, tener en cuenta todo lo que tiene que ver con esto, qué sé yo, si con esto tiene que ver la pandemia, o la mala alimentación, qué sé yo, o la mala compañía, que son los que traen la pizza, no sé qué es lo que puede ocurrir. Ver con esto y lo que yo propongo para solucionar esto, qué aportes y a quién beneficia. Y cómo impacta, desde luego cómo impacta. Bien, todo esto yo lo debo hacer con opinión, pero también lo que tengo que hacer es hacer mención a teorías que sostengan lo que yo digo en la investigación, tiene que estar sostenido con la teoría. Algún teórico tuvo que haber dicho algo. Por eso, para investigar hay que leer. Hay que hacer, pero también hay que leer. Ustedes a lo mejor tendrán, en el desarrollo que tienen, alguien que haya hecho alguna cosa o que tiene alguna postura particular respecto de una cosa. Ustedes pueden citarlas, es decir, aquí hay que citar, y es importante incorporar en la relación referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas, así como las fuentes consultadas. Referencias bibliográficas, yo puedo hacer referencia a cualquier repositorio científico que está en Internet, que después decimos cómo. Puedo hacer referencia a algún libro muy importante, que después decimos cómo se hace la referencia bibliográfica. O también puedo hacer referencia a alguna fuente consultada. Si yo quiero hablar, por ejemplo, y lo voy a citar otra vez, Carlos, le pido disculpas. Si yo quiero hablar, por ejemplo, de informática, y a lo mejor la persona, y tengo cerca a una figura de la talla del licenciado Carlos Tomasino, a lo mejor puede ser la fuente a la que yo consulto. En todo caso, entrevisto al profesor Carlos Tomasino, y esa es mi referencia bibliográfica, es la fuente a la que yo consulto. La referencia bibliográfica no solamente son los libros, no, son los libros, pero la referencia bibliográfica son los libros, es Internet,
y son las figuras a las que uno puede consultar. Por ejemplo, ¿quién no consultaría, en este caso, en ingeniería en sistemas, a una figura de la talla de, por ejemplo, Carlos Tomasino? Hace algún tiempo decía, no, pero ¿cómo vas a citar Internet? Y bueno, ¿por qué no citar Internet? Hay que ver, no todas las citas de Internet son adecuadas. Pero, por ejemplo, un libro muy importante que se terminó de imprimir, por ejemplo, estamos en el 2021, que se terminó de imprimir en el 2019, terminó de escribirse en el 2016, con las ideas que el señor tenía hasta el 2014. Quiero decir que el libro que lo tengo hoy, que se terminó de imprimir hace poquito, atrasa 7 años. Si yo, en cambio, si hago mención a cosas que encuentro en algún repositorio científico, a lo mejor ese artículo lo escribieron los científicos hace una semana. Entonces, sí, los libros es una excelente fuente, no es la única. Existen otras fuentes, existen otras referencias bibliográficas, por ejemplo, Internet, por ejemplo, las fuentes, las personas, los expertos a los que nosotros los consultamos. Seguramente debe haber muchas de estas figuras a que nosotros presentamos, a que nosotros consultamos. La introducción debe incluir el planteamiento del problema, la formulación y la sistematización del problema, así como los objetivos que nosotros nos ponemos y eventualmente las hipótesis de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto que dije? Que debe incluir el planteamiento, formulación, sistematización de problemas. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cómo hago yo para el planteamiento? No, en principio les digo, yo encuentro una situación que creo que puedo participar para resolverla. Me fijo cuáles son los síntomas y cuáles son las causas que lo producen. Por ejemplo, la gente, veo mayor incidencia de diabetes en este periodo, y las causas que lo producen, estoy inventando, ¿no? La causa que lo produce puede ser el aislamiento. Entonces diagnostico que el aislamiento puede provocar un aumento en la causa de enfermedades como la diabetes, por ejemplo. Ahora, eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que yo tengo como situación que estoy diagnosticando. Puedo pronosticar qué pasa si yo no hago nada. ¿Qué pasa si yo no participo y si yo no hago nada? Bueno, entonces con el diagnóstico que tengo, hago un pronóstico de lo que puede pasar. Probablemente, si no participo en esta situación, que es una situación que la diagnostico como no muy adecuada, el pronóstico no debe ser muy alentador. Probablemente el pronóstico no va a ser muy alentador. De seguir así, vamos a encontrar que dentro de poco los hospitales, por decir una cosa, no quiero exagerar, los hospitales no van a tener, los médicos no van a alcanzar para resolver la enfermedad de la diabetes. Ante ese pronóstico, ¿qué es lo que puede pasar si la situación se mantiene? Yo tengo que tratar de ver cómo hago yo, porque de eso está la investigación, para controlar eso, para controlar el pronóstico. Quiere decir que yo establezco síntomas y las causas que los producen. Con las síntomas y las causas diagnostico la situación. ¿Qué pasa si esto continúa? Pronostico qué puede ocurrir si esto continúa. Bueno, si esto continúa, pronostico lo que puede ocurrir y trato de ver cómo hago para controlar, para que eso no se me escape de las manos, entre lo que esté a mi alcance. Con ese resultado del diagnóstico, el pronóstico y el control, yo lo redacto de forma coherente y ahí tengo el planteamiento del problema. El planteamiento del problema no surge solo, puede surgir, puedo sistematizar cómo hacer el planteamiento del problema. ¿Qué síntomas, qué causas producen qué síntomas? Diagnostico. ¿Qué pasa si sigue? Pronostico. ¿Cómo hago yo para controlar ese pronóstico y controlo el pronóstico? Redacto eso adecuadamente y hago el planteamiento del problema. El planteamiento del problema puede ser vasto en esa enfermedad, puede ser vasto. De ese problema, yo tengo que pensar cuál parte de ese problema yo quiero resolver. ¿Cuál es la parte de ese problema que yo quiero resolver? Yo en la parte del problema que puedo resolver, no puedo resolver que no existan más pandemias. Eso no lo puedo resolver, no está a mi alcance resolver. No puedo resolver qué es lo que las personas tienen que comer o dejar de comer. Eso lo tiene que resolver
otra profesión, lo tiene que resolver otra persona, no soy yo quien tiene que resolverlo. Pero sí yo puedo decir, por qué parte del problema yo puedo ayudar o colaborar con, por ejemplo, el diagnóstico temprano de esa enfermedad a través de mi conocimiento informático, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso yo me puedo formular una pregunta general. Digo, por ejemplo, ¿es posible que la inteligencia artificial, aplicando, qué sé yo, los algoritmos de no sé cuánto, se puedan encontrar un diagnóstico precoz? Bueno, ahí me he hecho una pregunta y eso es la formulación del problema. Estoy generando el problema que yo voy a resolver a través de formularme una pregunta. Esa pregunta puede tener subpreguntas que la completen. Bueno, es la sistematización del problema. ¿Cuál debería ser el objetivo principal? Aun cuando no esté formulado como pregunta, yo me cuestioné esta formulación del problema. El objetivo principal debe atacar a la solución de la formulación del problema. Esa pregunta que yo me hago es lo que tiene que resolver el objetivo de investigación. El objetivo de investigación debe hacerse de modo tal que responda, que dé respuesta a la pregunta básica, a la pregunta base del problema de investigación. Perdón, Carlos, perdón, Gabriela. Yo no sé si estoy aburriendo demasiado. No, está bárbaro. Adelante, Andrés. Espectacular. Vale, adelante. Sí, Clarísimo. sí, de hecho después en todo caso te harán preguntas. Sí, yo no tienen sé. Algún tipo de inquietud. Estoy aquí, viste, de este lado y yo no sé. Lo único, si hay una cosa que no querría desde luego es aburrir a los chicos y aburrir a ustedes, ¿no? Pero, bueno, perdón que haya interrumpido. Bueno, nosotros, el objetivo principal tiene que dar respuesta a esta pregunta que nosotros nos hacemos. No tiene que surgir, esto no surge mágicamente, surge con método, como todo lo que hacen los ingenieros en sistemas. Los ingenieros en sistemas planifican las cosas y hacen las cosas paso a paso. Nada surge al azar. Nada surge al azar. Esto es lo mismo. Hay que seguir ciertas cosas que son más o menos simples, demasiado simples para toda la complejidad que ustedes conocen en la profesión que ustedes abrazarán dentro de muy poquito. Bueno, los objetivos específicos sí corresponden, si los objetivos específicos sí corresponden, son los que resuelven las subpreguntas de investigación. En esta parte también nosotros debemos definir, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista profesional, cómo vamos a hacer esto que decimos que vamos a hacer. Yo me voy a plantear el objetivo de resolver el problema de la detección temprana de una enfermedad. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Ese es el propósito de lo que nosotros tenemos que hacer. Yo quiero recordar aquí que seguramente ustedes ya lo han hecho, ustedes tuvieron alguna curiosidad por la que empezaron su trabajo profesional. A lo mejor lo vienen desde hace tiempo y quieren haciendo esto. A lo mejor alguna cosa que vieron ustedes que ocurre en la realidad y que no está resuelta totalmente. De eso uno puede encontrar o generar el problema para resolver en una investigación. Bueno, ustedes buscan algo que creen que es necesario que participen ustedes para que la situación que está la puedan mejorar. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para poder hacer eso? ¿De qué modo encaramos nosotros esta solución? Estoy hablando desde el punto de vista científico, yo no estoy hablando desde el punto de vista profesional, porque eso es cuestión que ustedes conocen y los profesores de ustedes saben. Yo estoy hablando desde un punto de vista científico y ordenarlo desde un punto de vista sistemático para una presentación científica. Que yo no quiero confundir, no estoy hablando profesionalmente de todo esto. Cómo hacerlo desde el punto de vista de la presentación científica, ¿no? del trabajo profesional de ustedes. Vamos a ver, yo tengo que profundizar los conocimientos que tengo y vamos a ver cómo. Nosotros tenemos que encontrar que los objetivos que hagamos, todo el desarrollo que nosotros hagamos y la metodología que nosotros utilicemos esté en concordancia
porque tenemos que hacer la metodología que nos permita alcanzar los objetivos, el desarrollo teórico que nos permita dar sustento teórico a los objetivos que nosotros queremos resolver. Quiere decir que es una conjunción. Acá nosotros debemos comprender con precisión cuál es el método que vamos a utilizar. Acá es en la parte donde se desarrollan los conceptos. Los conceptos de otro, por lo cual los citamos, o los conceptos nuestros que surgen a partir de los conceptos de otro, o de los conceptos nuestros que surgen a partir de nuestra propia experiencia. Todo es válido en el desarrollo. Es más, eso se necesita. Se necesita el concepto de otro, para no hacer ver que uno es tan omnipresente que lo único que importa es lo que uno piensa. No, se necesita el pensamiento de otros. Hay otros pensadores, pero eso no alcanza. Eso no alcanza, porque yo quiero dar mi propio aporte en un trabajo científico, importa lo que uno piensa. Tiene que haber una conjunción entre el pensamiento de otro, lo cual citamos, y nuestra propia opinión. Es más, a veces hasta podemos discutir con el otro y nuestra propia opinión. Podemos hasta inclusive no estar de acuerdo con la opinión del otro. En la medida que nosotros justifiquemos, no estar de acuerdo. Digo, el desarrollo se desarrollan conceptos propios, no solamente propios de otros, y también los propios. Bien, vamos a seguir un poquito. ¿Cuáles son los resultados que tiene que tener una investigación? Bueno, los resultados son aquellos datos, en definitiva, que van a avalar las conclusiones. No es la conclusión, son los datos que avalarán las conclusiones. Y van a justificar con los resultados que nosotros tenemos la utilidad de lo que nosotros hacemos. Bueno, si yo pude haber probado en el Hospital Posadas mi dispositivo que hace una detección tan temprana de la enfermedad de la diabetes y veo que es positivo en un alto número de casos, bueno, ahí estoy justificando la utilidad de lo que yo estoy haciendo. Bueno, los resultados tienen que ver con los objetivos que nosotros nos pusimos. Es decir, tienen que estar en concordancia con los objetivos. Yo no puedo tener resultados que estén ajenos absolutamente a lo que nosotros nos propusimos como trabajo de investigación. Bueno, puede ser que en la presentación de ustedes, a lo mejor, sí, no tengan resultados. Bueno, no tienen resultados. Si uno no tiene resultados, no tiene resultados para mostrar. Lo que podría mostrarse en una investigación científica es el avance, el estado de avance del trabajo en el que están. No tienen resultados porque no terminaron. Entonces, mal pueden saber si va a funcionar o no en el diagnóstico de la diabetes. Pero a lo mejor sí tienen algún resultado parcial. Entonces, resultados no significa resultados totales si tienes todo terminado, porque no hay tiempo para terminarlo. Pero en la presentación pueden ser resultados parciales, Bueno, hay otra parte que es muy interesante en los trabajos de investigación, que es la discusión. Ahí nosotros podemos encontrar generalizaciones de las cosas que nosotros hicimos. Si yo hice, por ejemplo, la detección temprana de la diabetes, a lo mejor puedo encontrar eso para la detección temprana de enfermedades de cáncer, por ejemplo. Cambiando algunas de las características propias de la enfermedad, podría utilizar mi forma para poder generalizar dentro del contexto en el que estoy trabajando. Disculpen que me la agarré con las enfermedades, no sé por qué, ¿no? Debía haber pensado antes con algún ejemplo un poco más grato, pero bueno. El único ejemplo grato que me hubiera ocurrido, Andrea, es de Huracán. Mejor vamos a dejarlo del fútbol. No tenemos buena cosa con Huracán. Disculpen esta enfermedad, estos ejemplos, pero digo, nosotros podemos buscar generalizaciones. Hice el estudio profundo para una enfermedad particular, pero también, como puede haber relaciones, puedo generalizar esto para poder llevarlo de forma análoga hacia otra enfermedad. Desde luego que también la discusión nos puede llevar a hacer un análisis crítico de lo que nosotros estamos haciendo y poder decir que, por ejemplo, nos hemos encontrado con algún resultado que no esperábamos. Eso también es discutir.
encontrarse con resultados no esperados no significa haber fallado en la investigación. No haber encontrado lo que uno quería encontrar no significa fallar. Hubo alguna razón por la que no hubo. Entonces, encontrarse algún resultado inesperado, por ejemplo, en el caso mío, del ejemplo que estoy poniendo, bueno, porque a lo mejor no se ha tenido en cuenta alguna cosa particular de la enfermedad, por ejemplo. En el caso de que ocurriera eso, está bueno también determinar si hubo algún resultado inesperado. Si invalida, puede invalidar totalmente, bueno, entonces en todo caso debemos desistir de nuestra investigación. O puede invalidar parcialmente alguna de las cosas. Si nosotros invalidamos parcialmente alguna de las cosas, cambió el contexto y algo a lo mejor podemos cambiar. Bueno, si hubieron trabajos que, por ejemplo, de diagnóstico temprano de enfermedades, seguramente debe haber muchos trabajos de investigación de diagnóstico temprano de enfermedades, lo bueno sería, en la discusión, poder vincular los resultados que yo obtuve en mi discusión con resultados que estuvieron en otros trabajos de las mismas características. Es decir, eso se trata de la discusión, poner los resultados en relación con lo que ocurrió en otros trabajos. Eso es la discusión. Y hacer fundamentalmente un análisis crítico de los resultados, no quedarse con los resultados. Mirá qué bueno que soy, esto es magnífico. Hacer un análisis crítico de los resultados, porque así se avanza con la investigación, así vamos contra el conocimiento envejecido. Conocimiento envejecido, nosotros podemos repetir alguna cosa sin tener un... Permítanme decir una pavada, además de las muchas que estamos diciendo, es una pavada de conocimiento envejecido. Cuento una historia estúpida, pero una historia en fin. ¿A qué me refiero con conocimiento envejecido? Una chiquita quería aprender a cocinar con la mamá, ¿no? Y entonces le dice a la mamá si puede ver cómo está cocinando. Y justo está haciendo la comida que más le gusta a la chiquita, que es una colita a la cacerola, ¿no? Entonces la chiquita le pregunta a la mamá cómo hace, ¿no? Y la mamá le dice que bueno, que le pone los condimentos que le pone, qué sé yo, que primero pone a calentar la cacerola. No sé muy bien cómo se hace, ¿no? Pero que primero pone a calentar la cacerola, con no sé qué producto, que pone condimenta la carne. Pero que hay un detalle, que antes de poner la carne a la cacerola la tiene que dividir en dos. Para que la cosa salga rica, la tiene que dividir en dos. Bueno, sale exquisita la carne. Y la nena que era inquieta, que no le gustaba ese conocimiento envejecido, le pregunta, yo entendí todo. Entendí por qué a la carne le tuviste que poner los condimentos que le pusiste, se sintió un gusto muy rico, qué sé yo, entendí el tiempo de cocción. Lo que no entendí, mamá, es por qué tuviste que cortar en dos la carne para ponerla a cocinar. Si me dijiste que ese era el secreto. Y la mamá nunca se había preguntado eso. La mamá no sabía por qué. Pero la mamá le dice, vos sabés que yo no sé por qué. Pero mira, vamos a preguntarle a tu abuela, porque yo aprendí de la abuela. La mamá tenía el conocimiento de la abuela. Entonces le transmitía a su hijo el conocimiento de la abuela, ese conocimiento de la abuela, que lo daba por válido. Entonces le van a preguntar a la abuela, y dice, mira, estuve hablando con ella, qué sé yo, estuvimos cocinando, y resulta que ella me hizo una pregunta que yo no pude responder. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué yo tuve que cortar la colita en dos? Porque así es como me enseñaste vos, mamá, que yo tenía que cortar la colita en dos. Ah, hija, ¿sabés qué pasa? Que cuando vos eras chica, nosotros no teníamos mucho dinero para comprar una cacerola muy grande. Teníamos una cacerola chiquita. Y si no la cortábamos en dos, no entraba por la boca la cacerola. Teníamos nosotros que cortarla. No sé si ese es el conocimiento envejecido. Sin profundizar en la razón por la cual tuvo que cortar la colita, en un ejemplo estúpido que estoy poniendo, ¿no? Se trajo que la colita había que cortarla. Pero vean, yo tengo una novedad. El contexto cambia. Si el contexto cambia en las cacerolas para hacer la colita a la cacerola, ¿cuánto más cambia el contexto en ingeniería en sistemas? El contexto cambia. El conocimiento envejecido es eso, trasladar la sabiduría de la mamá. Pero la sabiduría de la mamá era en el contexto en que la mamá hacía la colita con la cacerola más chiquita. Entonces ahora el contexto cambia.
Insisto otra vez, y disculpen, si el contexto cambia en las cacerolas, para hacer las colitas, la cacerola, ¿cuánto tiene que cambiar el contexto? ¿Cuánto cambia el contexto en ingeniería en sistemas? A eso me refiero, conocimiento envejecido. Repetir algo sin saber exactamente por qué. Disculpen el ejemplo culinario, ¿no? Pero digamos, quería explicarlo de alguna manera. La vez pasada estuvimos hablando de esto con la ingeniera Leite también, incluso con los chicos. Bueno, acá lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de, si las cosas no están bien, hacer un análisis crítico para ir contra nuestro conocimiento envejecido. No tener conocimiento envejecido. No tener conocimiento que, bueno, seamos críticos con el conocimiento. Veamos si efectivamente la colita hay que cortarla o no por la mitad. Bueno, el marco teórico lo que acerca es todo el fundamento teórico que tiene que tener cualquier trabajo de investigación. Pero para transformar, para cambiar, y voy a usar otra vez el término, para ir contra ese conocimiento envejecido, nosotros tenemos que hacer nuestro propio aporte. Es aquí donde se puede establecer la discusión con el significado absoluto de esta palabra, discutir con un autor, no está el autor frente a mí que yo puedo estar discutiendo con él, discutir conceptualmente con el autor, entre los autores y los investigadores. Ahí es donde está la parte sustancial, la parte más interesante del trabajo de investigación. Bueno, la conclusión, el resultado final. Ahora yo después le voy a poner, si no los canso tanto, después le voy a poner qué es lo que debe y qué es lo que no tiene que tener la conclusión. Bueno, en la conclusión se suele cometer un error, que es sintetizar lo que se hizo en el trabajo de investigación. No, yo no tengo que sintetizar nada lo que se hizo en el trabajo de investigación. La única síntesis que tengo que hacer en el trabajo de investigación es al principio, pero con una trampa. Hago una síntesis de modo tal de que generarle al otro la necesidad de que el otro tenga ganas de leer todo mi trabajo. Pero si le digo en el abstract, no le digo el final, no le digo quién mató tampoco se lo digo al final, para que tengan la necesidad de leer todo. Así como en el abstract, no está bien, desde mi opinión, poner a otros autores, no corresponde poner a otros autores. El resumen es mío. En las conclusiones yo también pienso lo mismo. En las conclusiones pienso que las conclusiones son propias de quienes hicimos el trabajo. Si yo pongo en las conclusiones la cita de otro autor, parece que el trabajo lo hubiera hecho el otro autor. En las conclusiones a mí me parece, esto no es norma, esto lo piensa Oscar Bruno, que se puede estar muy equivocado. Las conclusiones son propias. Yo concluyo sobre el resultado de mi trabajo. Bueno, fíjense que esta tiene que ser la parte más leída. Tiene que haber una comprensión, tiene que entenderse fácilmente cuál es cómo termina el trabajo. Bueno, acá puse que se concreta las consecuencias teóricas y los supuestos que ustedes tuvieron para hacer el trabajo. Las conclusiones deben ser originales, pero cuidado, tienen que estar fundamentadas en la investigación. Yo no puedo concluir cosas que en el cuerpo de mi investigación no estén debidamente conversadas. No puedo estar hablando del diagnóstico de una enfermedad y terminar hablando de, qué sé yo, digo, voy al otro ejemplo mío, ¿no? de los resultados en la tabla de mi equipo Huracán, que siempre es un desastroso. Digo, los resultados tienen que ser, las conclusiones tienen que estar en concordancia con todo el trabajo que yo vine realizando. Lo último para presentar en los trabajos son las referencias. Aquí para las citas se pide un estilo que tiene un nombre, que no tiene ninguna importancia con el nombre, pero en realidad lo que se pide en el estilo es, por ejemplo, si yo digo alguna cosa en el texto, poner un número. Los números tienen que ser 1, después 2, después 3, salvo que más adelante vuelvo a citar al mismo texto, entonces vuelvo a poner el mismo número. Si el mismo texto se cita varias veces, no se ponen varios números, se pone un solo número. Entonces se va citando ese número.
Pero la primera aparición de cada uno de ese texto que uno cita tiene que ser con los números correlativos. En el texto se pone entre corchetes, algunos lo ponen entre paréntesis. Vancouver es entre paréntesis lo que dicen en el formato de la plantilla, dicen entre corchetes. Entonces, para no entrar en colisión, entre corchetes. Si dicen corchetes, ponemos corchetes. En el texto, entre corchetes, y al final, el número, el autor, las iniciales, el título del libro, el lugar de publicación y el editor. Si la edición es la primera edición, no se pone edición. Si la edición es la segunda, tercera o cuarta edición, no se pone, sí se pone. Las fuentes electrónicas se citan también con el número que corresponde, con los autores, el título, y es necesario poner qué día fue consultado. Hoy se leo. No, todavía no fui. Es necesario saber qué día fue consultado. Poner el día, el mes y el año en que fue consultado. Es importante poner consultado tal día y de tal lugar. ¿Por qué es importante saber de qué día fue consultado? Porque es probable que yo esté haciendo una cita de alguna cosa que el autor, si yo lo consulté hace 10 días, el autor ahora produjo algún cambio, y alguien que ve esa cita dice, ah, no, pero mire, usted citó a tal fulano, pero dice otra cosa. Bueno, la versión que yo tenía, que la verifiqué tal día, decía tal otra. En todo caso, si no me creen, yo tengo copia del PDF donde pude haber leído lo que estaba. Por eso es importante tener el día, el mes y el año en principio, ¿no? Y la dirección de internet. Algunos ponen hasta inclusive la hora. Y algunos, que no creo que sea el caso para ustedes, ¿no? Pero algunos hasta se guardan los PDF por cualquier eventualidad. Pero esos son en trabajo de tesis y qué sé yo. Bueno, después de esta, vienen los agradecimientos, si corresponden, y después los datos del contacto. Y si ustedes me permiten, ¿puedo, Gabriela, usar 10 minutitos más? Sí, Oscar, por favor. Yo no encontraba el... Bueno, 10 minutitos más y prometo Sí. prometo dejar de aburrirlo. No, por favor. Pero basta de referencias a Huracán. No puedo, Carlito, es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo. Pero lo cité pocas veces, 2 veces nada más. Tienes razón, Carlito. Vamos a hacer alguna referencia a River ahora. Eso sí, ahí. Ahí le va a gustar a Carlito. Perdón, Carlos. Bueno, vamos a ver algunas sugerencias. Esto es personal, ¿no? Algunas sugerencias. Vamos a ver si sale esto bien. Vamos a ver, en la introducción. Yo en la introducción trataría de responderme cuál es la razón por la que ustedes hacen el trabajo. ¿Cuál es la razón por la que ustedes hacen el trabajo? ¿Cuál es la motivación que tienen? Si reconocen algún antecedente del trabajo. ¿Cuál es el problema a resolver? Entendiendo cuál es el problema y cuál es la utilidad que se espera de esa solución. Yo acá les digo un poco lo que ya hemos desarrollado hace un ratito, que esto, si les de utilidad, se los puedo acercar. El planteamiento del problema, una detección de una situación actual, aquellos síntomas y causas, todo esto más o menos ya lo hemos visto. El planteamiento del problema, la formulación del problema, la sistematización del problema. Para luego abordar los propósitos de la investigación. Los propósitos de la investigación son los objetivos de la investigación. ¿Cómo sugiero yo hacer los objetivos de la investigación? Miren, supongo que el problema está ya definido. Yo, por ejemplo, tengo el tema definido. Mi tema es, por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada a las cuestiones de salud. Ese es mi tema. Mi tema es definido. Entonces empiezo con los síntomas. Bueno, me voy a centrar en el problema de la diabetes, con lo que decimos, el síntoma y las causas que los produjo. Diagnóstico.
Diagnostico el problema, todo esto ya lo hemos visto. ¿Qué pasa si no intervengo? Bueno, pronostico qué puedo pasar si no intervengo. Del pronóstico trato de controlarlo y ahí dijimos el planteamiento del problema. Si surgen, después de esa pregunta de investigación, si surgen subpreguntas, bueno, la sistematización del problema. Eso es la presentación del problema, ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los objetivos? Objetivo general, el propósito general de la investigación. ¿Qué debe resolver la pregunta principal de investigación? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Los objetivos específicos son aquellas subpreguntas que pueden surgir a partir de la pregunta principal. Esas subpreguntas son la resolución a cada una de esas subpreguntas son los objetivos específicos. ¿Cómo hago yo para formularme los objetivos? Supongamos que ya tengo planteado, formulado y sistematizado el problema. El problema ya lo tengo. Diagnóstico, pronóstico, toda esa historia ya la tengo resuelta. Entonces ya sé cuál es el problema. Debo responderme qué quiero hacer yo con mi investigación. ¿Qué quiero conocer? ¿Dónde quiero llegar? Si yo pongo respuestas a estas preguntas, las respuestas a estas preguntas tienen que dar respuesta a la pregunta de investigación planteada. Si la respuesta respuesta a algo, a la pregunta de investigación. Eso es el propósito de investigación. Con eso elaboro una lista preliminar que me ayude a satisfacer todas estas inquietudes que me puede generar responderme a la pregunta de investigación. Como yo voy a investigar, y la investigación no puedo hacer todo, puedo hacer una parte, establezco una lista preliminar que me ayuden a satisfacer la respuesta a todas estas cosas. De esa lista preliminar la voy a completar señalando qué acciones puedo hacer para poder alcanzar eso que me propongo alcanzar. Esa lista preliminar, ¿cómo hago yo para resolver? Bueno, la completo con hechos, con acciones, porque ustedes van a tener que mostrar que hicieron algo, digamos, hicieron algo, hicieron algún proceso para poder encontrar la solución. Si yo tomo como perdón. Me parece que no está presentando, o sea, estamos en la parte de agradecimientos. No sé si lo que está diciendo lo está presentando en otro lado. Uy, ¿qué se digo? A ver. No sé cómo hago entonces. A ver, voy a dejar de presentar. Ah, lo que estoy diciendo es que... Tenés que presentar. A lo mejor, digamos, no tiene presentación esto que está diciendo. Sí, lo tengo acá, escrito. Pido disculpas, es que soy un distraído. Gracias. No, lo que pasa es que uno cree que a veces te acopla los documentos cuando estás presentando. No, y no pasó. Tenés que dejarlo de presentar y después volver a presentar otro. Pido mil disculpas, te agradezco mucho. ¿Quién eras? El que me observó. Uno de los chicos, porque algunos habían escrito, yo no sabía si estabas hablando de algo que no estaba escrito. Claro, por eso. Claro, Disculpen. por eso, más que nada, no quise. Disculpen, Disculpen, a ver dónde estamos. Acá. Pido mil disculpas. Muchas gracias por... Bueno, uno a veces puede estar haciendo referencia a todo lo que habló y por eso no tiene diapositivas para lo que está diciendo. Pido mil disculpas. ¿Ahora sí estamos? Ahora Sí. Ahora se ve un Word. Bueno, lo que había dicho del diagnóstico, cómo se hace todo esto, era esto, ¿no? La sistematización de problemas, pero esto ya lo hemos visto, ¿no? En la introducción, estamos en esta parte, en la parte de los objetivos. Insisto, te agradezco mucho, no sé quién era, pero te agradezco infinitamente. Yo soy un poco distraído. Estamos acá, vuelvo otra vez. Supongo que ya tengo el problema planteado, ¿no? Entonces, para formular los objetivos, lo que debo responderme es qué quiero hacer con ese problema. Yo ya tengo el problema. Bueno, pues yo no quiero con el problema, yo quiero con la solución del problema. Entonces, ¿qué quiero hacer con ese problema? ¿Qué parte? Entonces, hago una lista preliminar de las cosas que quiero resolver. Las cosas que quiero resolver. Algo que me ayude a resolver el problema que me planteé. Desde luego que esa lista preliminar no se alcanza con detallar cuáles son los problemas. Tengo que decir cuál es el problema y qué acciones haré para resolverlo.
Tomo como referencia aquella pregunta de investigación. ¿Les recuerdan que hicimos nosotros nuestra pregunta de investigación? Tengo que buscar algo, las acciones que puedan resolver la pregunta de investigación. Este es el objetivo general. El objetivo general debe dar respuesta a la pregunta general de investigación. Tomo las subpreguntas y cada una de esas subpreguntas que en su conjunto forman el problema, la pregunta general, que la pregunta general la desagregué en pequeñas preguntas para ir diciendo que el objetivo principal lo voy resolviendo por partes, lo puedo poner por partes. Cada una de esas partes que voy resolviendo, la junto todas y respondo a mi objetivo principal, que en última instancia es mi pregunta de investigación, que en última instancia es la razón por la cual yo estoy haciendo la investigación. Bueno, después tomo y respondo a su pregunta. Verifico la relación entre el objetivo principal y los específicos. Si no encuentro relación, empiezo de nuevo. Porque si no están vinculados el objetivo principal con los objetivos, algo hice mal. Si tienen relación y están vinculados, y estos a su vez están vinculados con la pregunta de investigación, lo único que hay que hacer es escribirlo como corresponde, escribirlo bien, escribirlo correctamente, y ahí tienen el objetivo planteado. Respecto al desarrollo del trabajo, esta es la parte sustancial del trabajo. Yo acá no me voy a meter, porque mucho del trabajo de ustedes es un trabajo tecnológico, de que ustedes saben muchísimo, los profesores de ustedes los orientan sobre esto, y ustedes saben muchísimo, infinitamente mucho más que yo. Así que en esto sería una locura que yo me meta en el desarrollo desde el punto de vista del trabajo profesional de ustedes, que ustedes son los expertos, ustedes, estudiantes son los expertos. Yo puedo decir que citen, discutan con lo que están haciendo, que la metodología sea adecuada y que vaya todo lo que están citando y la metodología en la dirección de resolver el objetivo de la investigación. Bueno, después si hay algún trabajo relacionado, vincular ese trabajo relacionado. Yo acá quiero detenerme un minutito en esto último y prometo, insisto, no molestarlo más, el tema de la conclusión. No significa presentar una síntesis de lo hecho. Eso sería una síntesis de la tesis. No, no es eso. Concluir significa concretar las consecuencias teóricas y los supuestos prácticos obtenidos, y que tienen que tener una fundamentación en el trabajo. Pero tengan en cuenta que no se pueden agregar en la conclusión elementos que no fueron desarrollados en el trabajo. Yo no puedo, porque a mí se me ocurrió que me dijeron una cosa interesante, incluirla en las conclusiones, si no tiene nada que ver, si no está puesto en el trabajo. Es una pavada lo que estoy poniendo, ¿no? No se pueden poner tampoco, por la misma razón, aportar opiniones que no deriven del estudio. Yo lo que tengo que opinar, lo que tengo que decir al final, tiene que estar, lo tengo que sustentar con el trabajo realizado. Yo no puedo sacar una conclusión de algo que no está hecho. Porque si es algo que no está hecho, o es algo que yo dije en algún otro lugar, bueno, y está el lugar donde lo dije, tendría que citar de dónde lo dije. Si es algo que dijo otro, bueno, tendría que citar el otro, pero en realidad yo tengo que hacer cosas de mi, la conclusión son de mi trabajo, no de mi historia personal, para que yo muestre ahí qué hice en otros trabajos, no. Esas conclusiones de mi trabajo, entonces no puedo citar cosas que haya hecho, y no es la historia personal de ningún otro autor, es mi trabajo. Bueno, miren, a veces cuando, bueno, no resumir la investigación, saben, ¿no? No es un resumen de la investigación. Si alguien quiere leer la investigación, que lee toda la investigación. Muchas veces, cuando la conclusión le parece corta, dice, ¿y qué te parece? Mira, yo lo que escribí en la página 83, total la página 83 capaz que no lo lee. Esta parte de la página 83 la copio y la pego acá abajo. No, no hay que copiar y pegar. Menos aún copiar de Wikipedia, ¿no? Como algunos copian, pero no quiero meterme en una cosa que no me corresponde. Digo, no copiar párrafos del trabajo. No hay necesidad de repetir. Si ese párrafo está en el trabajo, ya está en el trabajo. ¿Para qué volver a decirlo? Ya está en el trabajo, nosotros tenemos que repetir, ya está en el trabajo. Si leyeron el trabajo, ese párrafo lo tuvieron que haber leído. Entonces, no copiar párrafos del trabajo. Probablemente, si nosotros queremos enfatizar algo que dijimos en algún párrafo, sí, pero desde otra perspectiva, no copiando el párrafo.
Porque si no entendieron la importancia cuando leyeron en el cuerpo del programa, tampoco van a entender la importancia si lo escribo del mismo modo cuando estoy haciendo las conclusiones. Digo, acá, no confundir conclusiones con resultados. Los resultados son una cosa, y a través de los resultados yo puedo sacar conclusiones. Yo creo que, bueno, hagamos cita a River. El resultado, River nos ganó 3-0. Ese es el resultado. River le ganó a Huracán 3-0. Perdón, bueno, tengo que disculparme con alguna hincha de Huracán también, que somos más de uno. Ese es el resultado, River le ganó 3-0. Yo puedo sacar una conclusión después de ese resultado, que a pesar del resultado, Huracán jugó bien, digo, o Huracán jugó mal. Resultado es, conclusión es, en función de los resultados yo puedo sacar tener opinión, pero conclusión no es mostrar los resultados. El resultado concreto de River con tantos goles y Huracán con ninguno. Pero bueno, yo puedo, a pesar de los resultados, pensar que, bueno, jugamos bien, o jugamos regular, o jugamos mal, lo que fuere. Digo, es diferente conclusión que resultado. Y lo otro que yo personalmente pienso, que en las conclusiones no es conveniente incluir citas. En mi opinión, en las conclusiones solamente vale la referencia de los investigadores. Por último, y aquí sí termino, si yo tengo, por ejemplo, en el texto hago una cosa y digo, por ejemplo, Tomasino 1 señala que... Abajo tengo que poner 1, Tomasino Carlos, los dinos, la informática, el nombre del libro, la quinta edición, si corresponde a una quinta edición, de dónde es y dónde fue publicada esto. Estos son todos los datos que tengo que poner. En el caso de que sea una publicación de Internet, el título, como dijimos, el lugar de la publicación, la fecha en la que fue revisado o consultado, se puede poner cualquiera de los términos, revisado tal día o consultado tal día, como usted prefiera, cualquiera de los términos son adecuados, disponible en, y ahí sí, dónde está disponible. Es decir, hacer referencia nada más y no saber dónde uno puede encontrarlo, porque uno puede querer encontrarlo para ampliar lo dicho, o no decir cuándo lo consultaron, sería una cita incompleta. La cita completa requiere no solamente poner los autores y el título, sino cuándo fue consultado y dónde está. ¿Por qué dónde está? Por si uno quiere volver a encontrarlo. ¿Y cuándo fue consultado? Por si hubiera alguna duda, ¿no? En que alguien que entró a la dirección que nosotros estamos diciendo y no encuentra exactamente lo que nosotros citamos. Si hubiera alguna duda, nosotros decimos, bueno, mire, yo lo consulté tal día, no sé si este hombre cambió de parecer, no estoy pensando todo el día en lo que publican en Internet, si cambian o no cambian de parecer. Este hombre ese día pensaba tal cosa. Eso es lo que yo... ¿Y cómo sabe usted? Bueno, porque yo tengo acá el PDF que tenía este señor. Insisto, no creo que sea la cuestión en este trabajo del CONAICI, estoy haciendo un trabajo de investigación un poquito más importante. Y ahora, sí, para dejar de compartir, ¿cómo tengo que hacer? Si me voy acá y dejar de... Abajo debe estar el botoncito. Dejar de... Abajo tenés Ahora, la ¿sigo opción. compartiendo? No, No, ya está. Bueno, ahora sí, si no los atormento más. Si puedo responder alguna pregunta, con muchísimo gusto. Quiero decir una cosa antes, perdón. ¿Cómo hacían habitualmente? Yo estoy dispuesto, porque aparte me encantaría leer el trabajo de todos. Así que todos tienen mi correo. Si quieren enviarme mi trabajo es obruno.frba.utn.edu.ar. Con muchísimo gusto leo los trabajos de todos, o si me los envían los profesores, el año pasado creo que nos lo enviaban los profesores, bueno, así que con muchísimo gusto, si alguno de ustedes quiere enviarme el trabajo para que yo lo mire, con muchísimo gusto. La idea, Oscar, la idea es justamente que todos los trabajos pasen por tus manos, ¿sí? Vale. Que hagamos como hicimos los años anteriores, por tu experiencia,
y porque realmente siempre nos das una mano impresionante para poder formular cada presentación en los CONAICIS de cada año. Perfecto. El mecanismo, en todo caso, me pareció que era muy prolijo el año pasado, el anteaño se generaba un poquito, ¿no?, de idas y vueltas, así que debiéramos ver de articular el mismo mecanismo que hicimos el año pasado, ¿sí? Con lo cual, si te parece, lo hablamos con los profes y vemos, Sí. no recuerdo si era que te mandaban a vos con copia a nosotros, si era que a través de O lo los... mandan como ustedes prefieran. Yo lo único que digo, yo te agradezco esto, lo único que digo es que quedo absolutamente a disposición y, y es más, si muchas veces, a lo mejor, si mandan en formato Word y no les molesta que yo pueda hacer alguna corrección sobre el texto y no les incomoda, haría alguna corrección sobre el texto. Si les incomoda, les hago por separado alguna observación. Y si fuera necesario también tener, por ejemplo, alguna reunión vía Meet, con muchísimo gusto. Nosotros el año pasado, una de las cosas que hacíamos cuando había algunas dudas con el resto de los grupos, nos reuníamos vía Meet, y este encuentro así, entre 4 o 5, era mucho más productivo que el intercambio de correo, así que estoy dispuesto a hacerlo. La única dificultad, digamos, la única limitación que tengo es que las mañanas yo estoy con algoritmos. Así que Está bien. tarde, No, bueno, pero eso se acordaría por ahí, digamos, a través de un mensaje de correo o alguna comunicación alternativa donde se te solicite y ahí se coordina con cada grupo para tratar el tema propio de cada grupo, ¿no? Claro. Para tratar el tema propio de cada grupo. Inclusive ya les digo, si me mandan el formato en Word y me permiten, yo puedo hacer correcciones sobre el mismo documento. Es decir, yo voy a pensar así, a ver si te parece. Si yo recibo el formato en Word, quiero decir que los jóvenes me permitirían sugerir en el texto, por lo cual me voy a permitir escribirlo. Si mandan en PDF, no, solamente hago el comentario. Si te parece, hacemos así. Sí, en verdad, digamos, a lo mejor la mayoría te lo puede mandar en Word y para que no te tomes el trabajo vos de hacer la modificación en sí, tal vez puede hacerse a través de comentarios. También una alternativa podría ser que se comparta, que vos tengas acceso al Drive y desde ahí si se edita en el Word, si no te complica, vos haces las observaciones al costado. Pero eso para que no te genere a vos mucha carga de trabajo, porque tenés otras asignaturas, porque tenés, digamos, también compromisos como doctor y demás. Entonces es eso. Y como abuelito, y como hincha de Huracán. Y como abuelito también, eso es lo más importante. Te digo una cosa, Gabriela, muchas veces vos con tu generosidad decís que o Carlos, o los estudiantes mismos, dicen que por mi trabajo, que no me quieren molestar. Yo te digo esto y de todo corazón, y te lo digo de verdad, no me molesta en absoluto tener que decir tantas. Me causa placer poder, el hecho de saber que están del otro lado personas de tu característica, o de Carlos, o de los profesores que ustedes tienen, o jóvenes de los que están cursando con ustedes, que pueden tener, le pueden dar valor a mi opinión, me llena de alegría, así que no me molesta en absoluto. ¿Cómo que no? Vos sabés que, bueno, tanto Carlos como yo te queremos mucho, no solo desde lo profesional, sino desde lo personal, así que sí, para nosotros es maravilloso que vos estés compartiendo la cátedra desde este espacio, ¿sí? Que es el tema de la preparación de los trabajos para presentar al CONAICI. Así que, en eso, bueno, si te parece, lo que vamos a hacer es, digamos, poder aplicar nuevamente lo que hicimos el año pasado y justamente que te resulte a vos, o sea, libre para poder tener la comunicación con los chicos y que puedas estar, digamos, construyendo. Lo que pasa es que nosotros tenemos momentos o ítems
e hitos que tienen que cumplirse en un determinado momento por los avances que tienen, ¿sí? Porque el CONAICI va a ser el 4 y 5, pero hay presentaciones previas que tienen que hacerla, porque si no, no lo van a aprobar o no lo van a evaluar desde el comité evaluador, una serie de cuestiones. Así que coordinamos eso sin problema y ya empezamos, ¿sí? El espacio de hoy justamente era, o es, para abrir el espacio de lo que es comenzar a trabajar de acuerdo a tus lineamientos, de acuerdo a tus consejos, en la elaboración del trabajo para el CONAICI. Yo quedo absolutamente a disposición. Déjame que agregue algo, un poco para conocimiento, porque has hecho una serie de apreciaciones y me gusta que los chicos sepan, porque, bueno, vos no sos tan grande como yo, pero en realidad has hecho una referencia a algo que los chicos probablemente no conozcan. Hace muchos años atrás, hace alrededor de 25 o más, yo que ya era una persona grande, imagínense, soy grande ahora, imagínense todavía me sentía joven, como me siento ahora, pero está claro que, y generamos un grupo que se llamó Los Dinos de la Informática, y como propuso esa referencia, me gusta comentarles a ustedes, hemos generado un grupo, porque como ustedes saben, yo soy de la primera generación, yo empecé con los núcleos de Merritt, ¿verdad? Y con los algoritmos en hexadecimal. Yo fui antecesor del COBOL, para que sepan. Entonces, un día se me ocurrió, con un grupo de amigos, generar un grupo que se llamó Los Dinos de la Informática, y que tiene vigencia, y que hoy somos alrededor de 200, 250 personas que todavía nos sentimos con ganas de participar, y que hemos trabajado en casi todas las organizaciones vinculadas a la informática, cuando la informática no era como es ahora. Era en grandes mainframes, usando salas rimbombantes y grandes. Y esto era lo que ha hecho mención Los Dinos de la Informática. Me causó gracia porque eso de ponerme. Les aclaro que Bruno no se siente, Oscar no se siente de ninguna manera un dino porque todavía trabaja y es activo. Yo también me siento activo, pero me parece interesante que todo el mundo debe saber que algún día va a formar parte de ese grupo, porque ustedes también han sido participantes de esta playa de grupos. Qué interesante que cuando habla el tema del contexto que hablabas hoy, yo digo, cómo nos interesa a los estudiantes y a los graduados de Ingeniería de la Información preocuparnos por el contexto más que por el producto. A mí esto es algo que siempre me preocupa y es algo que continuamente trato. Y es más, tengo prevista todavía, no sé cuándo, hacer un trabajo de investigación de por qué por qué la informática está incluida en los sistemas de información y no al revés, como muchos creen. Pero esto es otra discusión, es otra historia, y bueno, me parece, yo, digamos, en lo personal te agradezco mucho, Oscar, tus participaciones son realmente interesantes, y creo que todos los chicos, como alguno lo manifestó, te recuerda con mucho cariño, lo manifestó en el chat. Así que... Oh, qué bueno. Lo voy a leer el chat. Me hace una alegría eso, Carlos. No, digamos, yo tengo la sensación de que a veces lo que haces vos en el primer año de la carrera tiene tanta importancia. Cuando uno llega al final, vos sabés que Gabriela me permite participar en las colaciones, y a veces vos has participado en las colaciones, cuando se van recibiendo los chicos en el trabajo final. Y una de las cosas que a mí me preocupa es saber cuál ha sido su trayectoria, su trayecto desde que entraron, cómo se imaginaban que iba a ser su carrera y con respecto a este momento que ya eran ingenieros. Y muchos, que te lo digo Gabriela, muchos te recuerdan, porque realmente hay veces que en los primeros años uno necesita quien los guíe en su camino. Así que vaya una especie de agradecimiento por todo lo que haces por la carrera. Gracias, y por todo lo que has hecho. Y te esperamos en Los Dinos cuando vos decides. ya tengo edad, ya estoy pasado de edad. No, vos tenés que decir, Oscar, estoy acercándome a esa edad. Estoy ahí. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta, no sé, Gaby, vos manejás, o Federico, o Andrea. Todo clarísimo, ¿sí? Y obviamente que va a haber inquietudes,
una vez que se sienten a escribir, porque al principio pareciera todo, uy, sí, me queda muy claro lo que explica el doctor Bruno, pero después cuando uno empieza a sentarse y a escribir, empieza, ¿no?, a decir, bueno, ay, pero acá tengo que poner esto, lo otro, y cómo lo redacto, y cómo esto. Entonces va a haber una serie de idas y vueltas con los grupos, muy importante. Acá dice muchas gracias, profe, todo súper claro, Lo veo a gracias. Marianito. Hola Marianito, un abrazo grande. Qué lindo verte, Marianito, por acá. Te mando un beso gigante. Abrazo a todos. Gracias, Qué lindo. chicos. Hola, profe, hay un montón. Sí. Hola, chicos. Estoy feliz. Qué felicidad inmensa. Este viejo pavo se va a poner a llorar en cualquier momento. Muchísimas gracias. Gracias. Vale, bueno. Quedo a disposición. Sí, sí, cómo no, Oscar. Saludos, Carlitos. Un abrazo gigante. Bueno, igualmente yo, Oscar, ya nos veremos. La pandemia nos ha separado, pero en algún momento nos volveremos a encontrar. ¿Vos sabés por qué te tengo cariño? Yo nací en el Sardá, y el Sardá es Huracán. El del barrio. El del barrio, Bueno, Carlitos. bueno, un abrazo grande. Bueno, yo los dejo, chicos. Les mando un abrazo a todos. Nos veremos en la próxima, en la primavera. Nos veremos de vuelta en algún seminario. Y espero que, como les dije hace un rato, tengan estos... ya vieron la última curva. Ya estamos en la recta final. Así que ahora con fuerza y con ganas. Bueno, yo voy a detener la grabación y damos por terminado el evento de hoy. Si no hay preguntas que quieran formular para hoy, y si no, vendrán a futuro. Vale. Gracias, Bueno. Pablo, abrazo, Fede, Andreita, abrazo, y aguante Huracán.